voces en la ciudad diciendo, id, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. En el Proverbios 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudentes labios. Entonces, yo creo que eso quiere decir, dice, la palabra de Dios dice que el sabio entre su boca, o sea que de naturaleza entonces nuestra boca es imprudente. Primera de Reyes 4:29 a 34. ¿Alguien lo puede leer? Yo lo leo. Okay. Primera de Reyes 4:29 al 34. Dice, y Dios dio con sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Ma, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos y de todas las reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Bueno, el sabio es muy popular. Ay, mi madre. Entonces, ¿qué nos enseña esto sobre la importancia de la sabiduría? Yo creo que para nosotros la sabiduría es importante. Ayer estuvimos repasando a Andy, Christopher y yo sobre la lectura. Yo soy un poco nueva con esto, pero, o sea, como lo hacemos para el Señor y así se aprende también. Entonces, ¿qué nos enseña eso sobre la sabiduría? Yo puse aquí, el sabio busca lo bueno, el sabio se maneja exactamente, el sabio vive lo que aprende y por su testimonio los demás querrán aprender. El sabio indaga. La palabra sabio, la palabra sabio es de saber, pero como me estaba diciendo Andy, comentaba anoche que estábamos estudiando, como el sabio, Andy, ¿me puede ayudar ahí? El sabio, el que sabe. Uh-huh. Hay bueno, y esto también puede servir para entablar una pequeña conversación, un pequeño diálogo entre nosotros. Si es que existe, ¿qué opinan ustedes si es que existe una pequeña relación entre inteligencia y sabiduría? O si es que son diferentes. Y de paso, podemos dar algunas ideas y luego complementarlo. ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna opinión sobre inteligencia y sabiduría? Porque nosotros llegamos a una pequeña conclusión que también queremos compartir con ustedes. Ahí Facundo quizás. Sí, yo me acordé que hace un par de semanas que en la lección hablaba un poco de que la sabiduría, había varios versículos que hablaba que la sabiduría era el temor y que provenía de Dios. Y hablaba la lección de cómo en los tiempos actuales, cómo hay mucha gente que se las considera inteligente. Nosotros como humanos consideramos inteligentes, gente de mucho saber, pero que en ese caso hablábamos de que negaban la existencia de Dios. Y aunque nosotros lo consideráramos inteligente, aunque lo consideráramos, Dios los llamaba necios. Sí. Hay una, Yo, hay un, hay muchas gracias, Facundo. una, discúlpame, que dice, creo, eh, como el sabio, como el sabio no se basa en su propio consejo, más o menos. El sabio viene de Dios. Eso yo lo entendí un poco. La persona sabia viene de Dios. Solamente Dios puede como otorgar la sabiduría. Eileen, Hay Hey. algo que igual quería comentar algo de eso.
lo que pasa es que en Proverbio igual habla mucho de sabiduría, uno de los libros sapienciales, al igual que Eclesiastés, y resulta que la sabiduría también dice que es el temor a Dios, dice que es el estar consciente de que Dios está en todo momento a tu lado. Entonces, eso yo creo que también marca una diferencia grande, y de hecho se relaciona con la inteligencia, porque después en el mismo versículo dice, y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces, si tú tienes conciencia de que Dios está al lado tuyo, obviamente tus obras van a ser resguardadas de hacer el mal. Entonces, sí se relacionan estrechamente la sabiduría y la inteligencia bajo ese contexto. Ujú. Y bajo ese concepto, en Proverbios 1:7, pues de hecho es lo que menciona Ignacio, muy bueno. Y con respecto al tema de inteligencia y sabiduría, ¿alguien más tiene alguna opinión para poder compartir nosotros lo que hemos llegado? Porque de cierta manera, sabiduría y inteligencia se complementan. Se puede decir que bueno, ser inteligente es conocer el lado teórico, porque la Biblia menciona el lado teórico y el lado práctico de la sabiduría. Entonces, ser inteligente es conocer el lado teórico, más no ponerlo en práctica. Tú conoces qué es la sabiduría, ¿no? Pero si es que no lo pones en práctica, entonces no eres un sabio. Y la sabiduría en sí, bueno, un ser sabio es aquel que conoce el lado teórico y pone en práctica lo que es la sabiduría. Entonces hay allí una relación, ¿no? Tú primero eres inteligente conociendo el lado teórico y luego eres un gran sabio poniendo en práctica lo que sabías. Entonces, Ok, vamos a continuar leyendo. Dice, el rey Salomón se destaca como un hombre muy sabio, el hombre más sabio que había en ese entonces, que habló con autoridad sobre la vida animal y vegetal, y compuso proverbios con gran sabiduría, es decir, como hombre. Los libros de Proverbio y Eclesiastés contienen muchas enseñanzas sobre diversos temas atribuidos a Salomón, así como otros sabios y maestros de la antigüedad. Nos manda aquí a Proverbio, pero ya ustedes saben, eso habla, o sea, está comparando todas las cosas que hizo Salomón, etcétera, etcétera. Según la Biblia, la sabiduría es muy semejante a la educación actual. Es algo que uno aprende de padres y maestros, especialmente de jóvenes. Yo no sé si ustedes han escuchado la frase que dice, el que no escucha consejo no muere de viejo. Esa mi mamá siempre me la dice, Aileen, mira, el que no escucha consejo no muere de viejo. Yo soy medio terca a veces, pero ella siempre me dice eso. O sea, a lo que ella se está refiriendo es que es sabio aquel que se detiene a escuchar, o sea, las experiencias de lo que por ella pasaron. Ella me dijo que las experiencias son las que te otorgan la sabiduría. O sea, el sabio, como estaba diciendo Andy, es como la práctica. Entonces, y de paso la lección menciona de que nosotros aprendemos de las personas adultas. Y aquí me surgió una duda que también quiero compartir con ustedes, y es que no todos los adultos son sabios, ¿no? No todos los adultos son sabios. Si bien es cierto, han pasado por muchos momentos difíciles que quizás han sobresalido, pero no todos los adultos son sabios. Y hay allí un dilema entre nosotros, ¿no? Porque muchas veces seguimos a personas que no tienen ni una pizca de sabiduría, ¿no? Y es un gran problema, ¿no? Porque lamentablemente muchos siguen a personas sin sabiduría. Pueden ser muy inteligentes y todo lo que queramos, pero muchos siguen a personas sin sabiduría, ¿no? Y aquí la Biblia menciona, perdón, la lección también, que nosotros debemos seguir a personas que ya pasaron por, ¿no? En mi caso, yo considero que es mis padres, ellos han pasado por momentos muy difíciles en la vida, y yo considero que ellos son un gran ejemplo para mí, ¿no? En diferentes aspectos, tanto económicamente como socialmente, ¿no? Como su relación con otras personas, su paciencia, entre otras cosas. La lección recalca eso, ¿no? Y enlazándolo con lo que ha dicho Aileen, y es que la sabiduría se aprende. exacto. El que es sabio siempre busca lo que es bueno y analiza también.
Entonces, ¿dónde me quedé? Ok, pero en realidad una persona acumula sabiduría a lo largo de la vida. En segundo lugar, la sabiduría generalmente tiene un lado práctico, como estaba diciendo Andy. Por ejemplo, aprende de las hormigas que recogen en el verano para tener suficiente provisión para el invierno. Dice en Proverbios 6, capítulo 6, versículo 6, del 6 al 8, perdón. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Bueno, yo creo que el que es sabio, como todas las cosas antes, se prepara o sea, para lo malo y lo hace, como me estaba comentando Christopher, o sea, lo hace físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Anoche estuvimos hablando sobre eso. Por eso las son, ¿cómo le digo? Un gran ejemplo para la sabiduría, porque las hormigas, antes de que llegue, o sea, como la ocasión, ya ellas están preparadas. El sabio está preparado siempre. Entonces, con todo, la sabiduría no es solo práctica, también tiene un lado teórico, como estaba hablando Andy ahorita, ya que comienza con la fe en Dios y sigue ciertos principios fundamentales. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aileen, Güey, ¿puedo comentar algo? pero dime, ¿esto es tuyo, mi hijo? Bueno, en realidad es muy interesante este tema, me gustó mucho el poder estudiarlo, porque de la hormiga nosotros podemos aprender muchísimas cosas. Si ustedes en algún momento se han puesto a mirar una hormiga, ¿no? Siempre está trabajando, ¿no? Nunca es perezosa, siempre está trabajando, ¿no? Y yo ayer le dije a Christopher y a Aileen, yo quisiera ser como una hormiga, porque hay momentos en los cuales estás allí echado, perezoso, ¿no? Y luego te das cuenta que estás perdiendo el tiempo, ¿no? De la hormiga puedes aprender tres partes fundamentales, o tres cosas muy importantes. Una de ellas es la fuerza, ¿no? Si es que la hormiga no puede llevar algo tan grande, vienen sus compañeras y se reparten, ¿no? Entre ellas y van en un solo camino, a un solo objetivo. Segundo es la perseverancia. Perseveran y perseveran y perseveran por más de que nosotros las matemos, ¿no? Qué pena matar a las hormigas. Y tercero es la habilidad. Ellas tienen la habilidad también de poder realizar. Y esto son características que personalmente también nos caracterizan a muchos de nosotros. Y estas son únicamente providencia de Dios. Esas vienen de Dios hacia nosotros. De eso también se puede aprender. Ahí también hay un punto muy importante que quería resaltar y era el de que la sabiduría empieza teniendo fe. Comienza con la fe en Dios. ¿Y cómo se desarrolla la fe en Dios? Pues la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si es que nosotros queremos ser sabios constantemente, y ya que uno nunca deja de ser, es aprendiendo y estudiando la Biblia. Es lo que hacemos nosotros constantemente, todos los días, es fortalecer nuestra fe, por lo tanto, la consecuencia es ser sabio. Nosotros estudiamos todos los días la Biblia, entonces estamos en ese proceso de sabiduría, ¿no? Vamos por un buen camino. Y eso quería. De eso que dijo Andy, yo di que el sabio también aprende de los demás. Cuando él mencionó sobre lo de las hormigas, que cuando una no puede, llaman a las otras. El sabio, como dicen en Proverbio, no es sabio en su propio consejo. El sabio siempre, o sea, aprende, sigue aprendiendo, o sea, como un aprendizaje constantemente. Entonces, la sabiduría nos ayuda a vivir de manera responsable y en beneficio de los demás. También nos ayuda a protegernos de la desgracia. Finalmente, al igual que la educación actual, la sabiduría no responde a las preguntas que nos planteamos, pero nos permite contentarnos con lo que sabemos mientras continuamos buscando aún lo que no sabemos. Eileen, Y esta es... Ignacio compartió algo, si quizás tenga algún comentario.
La primera pregunta queda un poco inconclusa y me gustaría volver ahí porque hay algo importante. ¿Qué nos enseña Claro, esto acerca sobre la importancia de la sabiduría? Y si uno se va al texto, ya, lo estuvimos hablando en la mañana igual, al final dice, 1 Reyes 4:34, dice que los pueblos se acercaban para oír sabiduría de Salomón, venían todos los pueblos de todos los reyes de la tierra a donde ha llegado la fama de la sabiduría. La sabiduría, entonces, la importancia que tenía en ese entonces era hacer que otros pueblos se acercaran, justamente como dice la se acercaran a Salomón a obtener estos consejos, pero con el propósito de que ellos conocieran al Dios verdadero. Y pienso que en nuestra vida ese también debe ser el propósito, de que nosotros tengamos sabiduría. Esa sabiduría obviamente nos va a ayudar en nuestra vida, pero el propósito central es que las personas puedan entender el mensaje de la forma correcta. Por eso también habla de la parte, no tan solo centrarse en la parte teórica, sino que viene en la práctica, porque la práctica nos va a dar eso, esa cercanía con las personas y que ellas puedan entender un mensaje bueno. sí, sí. Si no somos sabios, ese mensaje no se va a entender bien, va a ser un mensaje sucio, que no va a tener mayor relevancia para las personas. Pero si nuestro mensaje tiene sabiduría, va a ser mucho más relevante. La sabiduría es tributo de Dios, ¿no? Que se nos otorga. Y es muy bueno, no podemos decir que somos sabios si es que solamente hacemos la parte teórica más no la práctica. Muy bien, gracias, Diego. Eileen, por favor, continúa. La sabiduría nos ayuda a vivir de manera responsable y en beneficio de los demás. Y también nos ayuda a protegernos de la desgracia. Finalmente, al igual que la educación actual, la sabiduría no responde todas las preguntas que nos planteamos, pero nos permite contentarnos con lo que sabemos mientras continuamos buscando lo que aún no conocemos. Y esa es una buena posición de la cual podemos aprender a conocer a Dios y confiar en su gracia. Según Jeremías, ¿alguien lo puede leer? Porque yo creo que yo estoy leyendo mucho. Dijeron, venid, maquinemos contra Jeremías, porque no faltará del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid, calumniémoslo y no hagamos caso a ninguna de sus palabras. Bueno, Andy, ¿me puede ayudar ahí a detallarlo? Sí, claro. Bueno, aquí estamos viendo que el mismo pueblo está pretendiendo matar a Jeremías, ¿no? Hablando un poquito del contexto. Estaban pretendiendo matarlo y posteriormente lo lograron. Y en esta oportunidad, pero también el texto menciona con respecto a la sabiduría. Y es aplicable también a los maestros actuales. No sé si aquí hay algún maestro, algún profesor, no sé, pero cuando yo estudiaba en un colegio estatal en mi primaria, yo tenía unas ciertas dudas, ¿no? Porque yo fui criado en un hogar adventista y ellos en mi iglesia, bueno, en la iglesia adventista me enseñaron de que yo debía asistir a la iglesia los sábados y no los domingos, ¿no? De que yo debía adorar a Dios más no a estatuas de yeso o ídolos, como ellos le llaman. Entonces, una discordancia en ello porque mis maestros me enseñaban eso y me decían de que yo tenía que adorar a ídolos, de que tenía que asistir a la catequesis los domingos y a mí no me parecía porque mis padres no me enseñaron. Entonces mi mamá me cuenta, y yo no recuerdo, que cuando yo estaba pequeño una vez alcé la mano y discutí con la profesora porque no estaba de acuerdo con lo que ella estaba diciendo. Y eso fue, bueno, esto trajo como consecuencia de que a mí me sacaran del curso en el caso de que me aprobaran, o sea, me aprobaron y ya me sacaron. La profesora no pudo más, dijo, yo no tengo argumentos para refutar a este niño. Entonces, es un papel muy importante en el caso de los maestros, ¿no? La Biblia menciona que los maestros, su labor es igual a la de un profeta y a la de un sacerdote. Es muy importante la labor de los que educan en la actualidad, ¿no? Y la Biblia menciona muy bien eso, porque incluso, no sé si el hebreo
en el hebreo el término sabio se utiliza con doble connotación, como falso profeta, no recuerdo ese tema, pero me parece muy interesante, ¿no? Que es igual la educación del maestro comparada a la de un profeta o un sacerdote. Allí nos muestra la importancia en la cual los maestros deben hablar únicamente, hablando de religión, únicamente de lo que dice la Biblia y no sus propios preconceptos. Entonces, ¿cómo podemos aprender la sabiduría y luego transmitirla a los que vienen después de nosotros? Como estaba diciendo Andy ahorita, nosotros actualmente, como podemos aprender leyendo, o sea, con la palabra de Dios, orando, leyendo y aprendiendo de otros, porque el sabio, como le estaba comentando ahorita, aprende de otros. Entonces, toda la sabiduría, todo lo que tenga que ver con sabiduría, entonces proviene de Dios. Si no, entonces no es sabiduría. Entonces, ¿por qué es tan importante que hagamos esto como pueblo? ¿Alguien puede decir? Como repito, es muy importante de quién aprendemos. No todos los que saben son sabios. No todos los que saben son sabios. Entonces, que tengamos mucho cuidado de quién aprendemos, ¿no? Y es muy cierto que mientras nosotros leemos la Biblia, es muy importante que como pueblo también lo hagamos, ¿no? Que compartamos entre nosotros experiencias, aprendizajes, y de esa manera podemos ir desarrollándonos intelectualmente, espiritualmente también. Y yo considero que este grupo es de gran bendición para muchos. Personalmente fue de gran bendición para mí, porque yo estaba en un momento así en un momento liberal así tremendo, y es muy importante hacer pactos con Dios, ¿no? Y tú le prometes algo a Dios y Él te responde. Bueno, en este aspecto, el grupo GPS fue como que una respuesta a mis oraciones. Y esto es que nos ayuda a poder relacionarnos con Dios de una manera más profunda espiritualmente. Y también quiero leer lo que dice Ignacio, Nacho, aquí, porque su propósito es mostrar a Dios de forma verdadera en todo sentido de nuestro vivir. Exactamente. Un sabio demuestra, o sea, humildemente, pero lo demuestra, ¿no? Demuestra ser un gran sabio. Y en las buenas decisiones que nosotros tomemos también demostramos nuestra sabiduría. Así que el tomar buenas decisiones también es una consecuencia de ser sabio. ¿Y qué mejor ejemplo que Jesucristo? O sea, el pueblo de Dios, o sea, debe ser aprendiz de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo que enseñaba Jesucristo. Él influía en los demás mediante su ejemplo para que nosotros también lo hagamos. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. O sea, Andy, nosotros bueno, la persona sabia influyen mucho en los demás. Entonces, como estaba diciendo Andy, no todo el que, o sea, el que nos enseña es sabio. Yo creo que para nosotros saber quién es sabio, nosotros debemos orar al Señor. Y los que son sabios de verdad, o sea, que se basan en el Señor, porque, bueno, no, que aunque nosotros no es sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Pero el que es sabio, o sea, nosotros no podemos dar cuenta de una vez, porque está totalmente manejado por el Señor. Los profetas eran sabios, aunque era ya demasiado pasado de sabio. La importancia que tiene esto es para que más y más generaciones puedan conocer al Dios verdadero y puedan obtener la salvación a la que nosotros también estamos postulando. Creo que esa sabiduría, como lo dije anteriormente, es necesaria en ese propósito, de que alcancemos a más personas. Eso. Muy buen punto. Cuán importante es que seamos sabios para poder transmitirlo a otros. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No solamente para transmitir a otros, sino también para tomar buenas decisiones. Como ustedes decían, ¿no? Sabiduría también es tener el temor
Jehová. Entonces creo que no solamente para transmitir, sino también generar sabiduría o pedirle sabiduría a Dios para tomar buenas decisiones, porque a veces, como os decía, ¿no? La vida del cristiano es un sube y baja y a veces estamos allá arriba espiritualmente y a veces estamos como en el pozo tipo Salomón, con sus 500 mujeres. Entonces creo que es súper importante por eso, ¿no? Para poder tener una vida recta en los ojos de Dios, a la vista de Dios. Yo creo que la sabiduría, o sea, como don del Espíritu, es como uno de los más importantes, porque si nosotros tenemos como la sabiduría, es más, como más sencillo de nosotros poder entender el camino de Dios y dejamos de llorar como Jeremías y nos ponemos como fuerte, no sé, como, ¿cómo le Se digo? pone firme porque le dices no a lo que está mal y le dices sí a lo que es. O sea, tú eres sabio y si es que alguien te invita a algo que no va de acuerdo a tus principios o te invita a algún lugar donde no deberías ir o a mirar cosas que no deberías ver, entonces si tú eres un gran sabio, tú le dices no con una firmeza y no es que lo dudas, y le dices no. Muy interesante. También queremos compartir una imagen que habíamos elaborado. Ujú. Bueno, dice, fíjate bien en la hormiga y encontrarás sabiduría. El llamado para nosotros es a mirar a una hormiga. El trabajo de hoy es, busca en tu casa una hormiga y mírala. Y mírala y aprende mucho de ella. Entonces, sí, eso fue todo, Eileen. Claro que sí. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para poder culminar con este repaso de la lección que ha sido como que un conversatorio, ¿no? Muy bueno. Muchas gracias también. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, gracias porque hemos aprendido un poco más de tu palabra y sobre todo te hemos buscado en primer lugar. Gracias, Señor, porque hoy nos hablaste y nos mostraste el verdadero camino de la sabiduría que eres tú. Gracias, mi Dios. Pues permite que el lado teórico que hemos conocido lo pongamos en práctica en el resto de nuestra vida. Bendice este grandioso grupo de gran bendición para nosotros, GPS, y pues gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén.